todos. Roberto, Alejandro mencionó un tema muy importante. Él dijo marco epigenético. Si ojalá utilizáramos ese concepto de epigenética y de evolución permanente a los procesos curriculares, a los procesos educativos, no sería una educación que aún se formuló hace 200, 300, 500 años atrás, sino una educación actualizada. ¿Qué opinas de eso? Pienso que es muy importante que volvamos, estamos sobre neuronutrición. Levanten la mano quienes están cansados. Levanten la mano los que sienten que han aprendido y conocido algo diferente hoy día. Exacto. Levanten la mano los que están usualmente acostumbrados a que se haga un corte y vamos a un refrigerio y 15, 20, 30 minutos de refrigerio y después regresamos, porque así usualmente se hacen los congresos. Y yo lamento decirles que no hay refrigerio, no hay descanso, no hay comidita, no hay gaseosa ni nada de eso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque todas las ponencias las coordinamos vía teleconferencia y estaban con los tiempos ajustados. Incluso todavía nos quedan dos expositores. El primero de ellos, que es Lisandro Carnielli, va a hablar de un tema decisivo, fundamental en la educación y en la sociedad. ¿Y cuál es? No nos han enseñado a pensar de manera crítica. Vamos al colegio y en el colegio nos enseñan lo que nos quieran enseñar y con eso salimos a la vida y a paporretear. Ahora en unos 2 minutos Lisandro nos va a hablar sobre el pensamiento crítico en la educación. Y cuando tú enseñas a pensar críticamente, vas a tener personas libres para pensar, para reflexionar, para preguntar, para objetar y para crear. Pero cuando tú no les enseñas el pensamiento crítico, solo estás creando máquinas de replicación mental. De eso nos va a hablar Lisandro. Y después, finalmente, vamos a cerrar con Gregory Cajina, que estuvo conectado con nosotros, pero como buen alemán, la hora es la hora, me dijo José Carlos. Yo estoy conectado y ya no tengo tiempo y tengo que irme a hacer otra cosa. Y entonces ha sido muy difícil retomar la conexión, pero vamos a tener su exposición. ¿Cuál es su exposición? Es otro tema fundamental. No solo hablamos de teorías, no solo hablamos de experimentos, no solo hablamos de descubrimientos. Él está llevando a la práctica algo fundamental. El cerebro entra en zona de confort apenas se habitúa a 2 o 3 hábitos o experiencias repetidas. Y eso es lo que causa que luego no podamos cambiar de formas de pensar, de hábitos, y ese es el gran problema. Él nos va a hablar, rompe con tu zona de confort. Está llevando a cabo en Alemania, en Westfalia, en la Baja Renania o Alta Renania, si no me equivoco, un proyecto revolucionario, que es enseñar a los chicos a pensar y no a memorizar. Y no está haciendo esto hace 1 año, 2 años, 5 años, 20 años atrás. Lo está haciendo actualmente. Y entonces nos va a mostrar eso luego de que terminemos, luego de que conozcamos la propuesta de Lisandro Carnielli. Le presento entonces a ustedes, a todos ustedes, al divulgador científico argentino, médico de profesión, y que es un guerrero, un luchador, él se denomina así, de las pseudociencias. Él está enfrentado así, frontalmente, contra las pseudociencias. E incluso yo me atrevería a decir que en algún momento nosotros nos hemos visto incluso influenciados por la pseudoeducación. Ya lo van a ver. Al terminar esta ponencia vamos a hablar de la pseudoeducación. Atentos, por favor. Bajamos las luces. ¿Se escucha? Y hace varios años que me dedico a la divulgación científica.
Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a José Carlos la invitación. Es un enorme gusto estar aquí en este congreso a la distancia. Mi nombre es Lisandro Carnielli, soy médico y hace varios años que me dedico a la divulgación científica y sobre todo a divulgar mientras puedo el pensamiento crítico. En este caso vamos a tratar de apuntarlo a la educación, que es por eso que están todos aquí. Pero bueno, antes que nada les voy a decir que tenemos una mala noticia y es que el cerebro nos engaña. Sí, nosotros, nuestro yo, nuestra personalidad es el resultado de la actividad cerebral y esa masa de 1,5 kilos más o menos gelatinosa que tenemos en la cabeza no se porta del todo bien con nosotros. En realidad es fácilmente engañable. Vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes sabrán bien o conocerán cientos de ilusiones ópticas. Bueno, la vista es uno de los sentidos más fácilmente engañables. En esa imagen, por ejemplo, los 3 autos tienen el mismo tamaño, pero la perspectiva hace que el cerebro los interprete como de diferentes tamaños. Esos son 2 círculos perfectos y nos están engañando, el cerebro nos engaña viéndolos distorsionados. Eso, si a ustedes le dicen, ven los círculos o esas espirales de color celeste y verde, dirán que sí. Bueno, en realidad, si anulamos el contexto, las 2 espirales tienen exactamente el mismo color. Créanme que es así, esa imagen la hice yo anulando los colores y es exactamente igual. Este es otro ejemplo similar. Si vemos los ojos de la niña, pensaremos que uno es gris y el otro es celeste, el que está al lado con el filtro rojo. En realidad son los 2 grises exactamente iguales. Esta es muy conocida, los granitos de café que parecen moverse, y créanme que es una imagen estática, es el cerebro el que está interpretando movimiento donde no lo hay. Antes de hablarle de las pareidolias, déjenme volver y decir, ahora ya saben que esos granitos no se mueven. Fíjense bien, los van a seguir viendo en movimiento. O sea, el cerebro, por más que ustedes conscientemente sepan que eso es estático, el cerebro sigue viendo movimiento donde no lo hay. Las pareidolias son otras de los truquitos que tiene el cerebro, mediante el cual interpreta formas donde no las hay. Esto en las nubes, ¿cuántas veces miramos nubes y decimos tiene forma de tal cosa? En este caso un conejo, y en realidad no hay forma, sino que es el cerebro interpretando patrones. El cerebro es excepcionalmente bueno interpretando patrones, buscando patrones en cualquier serie de datos, en las imágenes sobre todo. Eso fue hace muchos años, una imagen de Marte, y había salido la teoría de que había una cara en Marte. Nuevamente es una pareidolia. Después, cuando nos fuimos acercando a Marte y mejoramos la resolución de las imágenes, vimos que no se trataba de ninguna cara, era simplemente una montaña. Esta imagen que se ve ahí un poquito chiquita, de estos casos hay muchos. Gente con creencias religiosas que suele ver la cara de Jesús o de una virgen en distintos lugares, en manchas. Eso es otro ejemplo de pareidolia. Esta particularmente pasó en mi provincia, en Santa Fe, y eso es orina de perro, ¿sí? Y bueno, decían ver la cara de Jesús. Entonces, es curioso cómo la cultura determina lo que vemos. Arriesgaría a decir que en el 100% de los casos que aparece la figura de Jesús o de la Virgen será en países cristianos, no en un país musulmán, o a nadie en un país cristiano se le va a aparecer la figura de Alá, por ejemplo, ¿sí? La cultura y el cerebro son los que están armando una imagen. El 100% de los hombres y la mayoría de las mujeres no vio el gorila que está hacia la derecha de esa imagen. Bueno, no se sientan, yo no lo vi. Esto, cuando alguien dice, te lo juro, lo vi con mis ojos, es como que después de saber que somos tan fácilmente engañables, ya
la evidencia de los ojos pierde un poco de peso, ¿sí? Cada vez que alguien nos asegure y nos jure que vio algo, creámosle, sepamos que no nos está mintiendo, si es que no lo hace, pero sí a lo mejor sus ojos, o mejor dicho, su cerebro puede estar engañando a esa persona, ¿sí? Así como los ojos nos engañan, también nuestra audición, nuestro oído, también nos puede engañar. Escuchemos este tema primero sin que se diga nada. Ese es un tema muy conocido de Michael Jackson y escucharon ahí un poco de la letra, normal, pero si yo les digo que ahora les voy a decir qué tienen que escuchar, van a ver cómo el cerebro va a escuchar lo que yo les digo. Ahí dijo, Pepito, ¿quieres una manzana? Vamos a ver ahora. ¿Se dan cuenta? El cerebro estuvo condicionado a escuchar lo que le dije, lo que yo les dije o les sugirió el texto en el video. Y así como hay ilusiones auditivas, ilusiones ópticas, también tenemos las ilusiones cognitivas. Ahí es donde entra en juego el cerebro y empieza a razonar mal. Como decía Jerry Andrews, la razón por la cual yo te puedo engañar es porque tenemos un cerebro maravilloso. El cerebro es maravilloso, pero no es del todo bueno procesando datos, por ejemplo, ¿sí? Veamos, el cerebro evolutivamente está capacitado para tomar decisiones de manera rápida y efectiva, eficiente, pero muchas veces sacrifica exactitud a la hora de razonar algo. O sea, es muy bueno tomando atajos y sacando conclusiones rápidas, pero no siempre son las correctas. El cerebro es maravilloso, nos permitió prodigios como la clonación de una oveja, la clonación de varias especies animales, explorar el espacio, poner el hombre en la luna, pero eso que nos permitió fantásticas cosas, ante problemas básicos, por ahí no es tan bueno resolviéndolo. Vamos a hacer un ejemplo, un problema muy simple. Espero que entre el público haya alguna profesora de matemática para corroborar esto que voy a decir, ¿no? Traten de resolverlo rápidamente. Es un problema muy muy simple. Imagínense, un cuaderno y un lápiz cuestan 1 peso con 10. Si el cuaderno cuesta 1 peso más que el lápiz, ¿cuánto cuesta el lápiz? Bien, ¿cuántos dijeron 5 centavos? La respuesta correcta de ese problema es 5 centavos. Pero créanme, la mayoría pensó instintivamente o rápidamente en contestar 10 centavos. Me gustaría que si hay alguna profesora de matemática reconozca si se equivocó. Nos pasó a muchos, me incluyo. El primer principio, decía Feynman, es que no debes engañarte y tú eres la persona más fácil de engañar. O sea, ¿cómo podemos hacer nosotros si nuestro propio cerebro nos está engañando para buscar alguna manera para poder sacar conclusiones válidas? Acá vamos a nombrar algunas de las ilusiones cognitivas, así como las que hablé antes. Una típica es confundir correlación con causalidad. Esto quizás sea el punto fundamental en el cual después se basan muchas de las pseudociencias para supuestamente validarse. Por ejemplo, 2 hechos que se dan uno después del otro, nosotros atribuimos que la causa del segundo ha sido el primero, y no siempre es así. Este es un ejemplo típico en internet, ya hace mucho tiempo que está dando vuelta. Se ve que por un lado hay la temperatura del mundo que está subiendo y por el otro lado está decreciendo el número de piratas. Entonces podríamos, basándonos en eso, concluir que a medida que disminuye el número de piratas aumenta la temperatura global. No es cierto, por supuesto, ¿no? Sesgo de atribución.
atribuimos causas donde no las hay. Esto es típico de verlos en las cábalas, gente que hace algo para evitar que pase algo. Sesgo de confirmación, o sea, recordamos los aciertos y olvidamos los fallos. También esto es muy visto en los supuestos videntes que vaticinan y tiran predicciones a diestra y siniestra y nadie se acuerda cuando erran, pero cuando aciertan una vez, todos, incluso los medios, los periodistas y todos difunden los aciertos, pero en realidad están cometiendo un sesgo de confirmación. O por ejemplo cuando soñamos con un amigo que hace muchos años que no vemos y justo ese día lo vemos, y entonces decimos, wow, yo soñé y ese día lo vi, es increíble, algo tiene que haber. No, en realidad tal vez soñamos 15 veces o cientos de veces con ese amigo, y como no lo vimos, ese sueño fue olvidado. En cambio, el día que vimos al amigo, el día que soñamos, nos acordamos y nos parece algo extraordinario. La regresión a la media significa que no detectamos, no somos muy capaces de detectar cuando algo tiende a volver a su causa habitual. Por ejemplo, un dolor de espalda es un ejemplo típico. Los dolores de espalda van y vienen, empiezan solapadamente a hacerse cada vez más agudos y después, así como vinieron, se van, regresa, tiene un punto máximo de dolor y después decae. Si nosotros en ese punto máximo hacemos algo, vamos a creer que empieza a ceder el dolor por eso que hicimos, vamos a creer que la causa de la mejoría es esa intervención que tuvimos y naturalmente tenía que volver, no fue nuestra intervención. Ilusión de verdad, esa es curiosa. Está demostrado que cuanto más veces escuchamos sobre algún hecho, por más que no sea cierto, nosotros tendemos a darle más credibilidad. La racionalidad motivada, esto es, tomamos datos y los analizamos de manera tal de que cuadren con nuestras expectativas previas. O sea, racionalizamos esos datos de manera que se acomoden a nuestra visión, y cuando contradicen esa visión tratamos de hacerlos a un lado. Somos propensos a creer anécdotas, somos básicamente monos sentimentales, y las anécdotas tienen más peso muchas veces que cuadros y cuadros de números y gráficos. Si viene una vecina y dice: mi vecino se curó de cáncer haciendo tal y tal cosa, tal vez tenga más peso para nosotros que si yo les muestro cientos de datos demostrando de que eso no es una cura demostrada del cáncer, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de todo esto que les estaba diciendo en un caso práctico. El resfrío común. El resfrío es una enfermedad habitual que tiene su historia natural, dura 7 días, como decían los libros de medicina, si tomamos medicina dura 7 días y si no tomamos dura una semana, o sea, lo mismo. La regresión a la media, como les comentaba, tiene un resfrío común. Al segundo o tercer día es donde más agudos están los síntomas, más congestión nasal, decaimiento, y después empieza a mejorar. Esa es la historia natural que tiene la enfermedad. Empieza a mejorar al tercer, cuarto día. Hagamos lo que hagamos o no hagamos nada. Pero si nosotros en el día que peor estamos, tercer, cuarto día, estamos muy decaídos, muy congestionados, y vamos a un homeópata, a un curandero, o hacemos pases mágicos o pedimos una plegaria para que se nos calme esa congestión, vamos a ver que al día siguiente mejoramos. Y sí, mejoramos porque habitualmente teníamos que mejorar, porque el tercer, cuarto día fue el día más agudo, ¿sí? Entonces, el sesgo de confirmación en este caso lo vamos a tener el año que viene, cuando volvamos a estar resfriados, volvamos a sentirnos muy mal el tercer, cuarto día, y volvamos a hacer aquello que creímos que era la causa que nos mejoró, y nuevamente lo vamos a mejorar. Pero se dan cuenta de que nos estamos razonando de una manera equivocada, no es lo apropiado, ¿sí?
Las pseudomedicinas se aprovechan de todas estas ilusiones cognitivas, de estos defectos en la manera en que razonamos, y en base a esos fallos que tenemos en el procesamiento de la información crean la ilusión de efectividad. Mucha gente defiende porque las pseudomedicinas, las mal llamadas medicinas alternativas, porque dicen que les funcionan, pero como vimos y como después voy a mostrar un poco más, hay muchísimas causas por las cuales podemos creer que algo funciona cuando en realidad no es así. La medicina se diferencia de las pseudomedicinas de la misma manera que la ciencia se diferencia de las pseudociencias. O sea, tanto las pseudomedicinas como las pseudociencias se valen de un lenguaje, de una jerga propia de los científicos, de la ciencia, para aparentar ser parte de ella, ¿sí? Generalmente toman conceptos científicos que son válidos, pero los extrapolan, los usan fuera de contexto, en situaciones donde no tienen nada que ver, tienen una laxitud, un empleo muy laxo de los conceptos, y todo eso hace que aparenten ser válidas, ¿sí? Se valen de eso. Por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos cuántico, la palabra cuántico? Sí, la física cuántica es algo científico, algo serio, algo válido en su contexto, pero por ejemplo Deepak Chopra habla de las curaciones cuánticas y bueno, eso es totalmente fuera de contexto. O de los conceptos de energía, cuando hablan de energías misteriosas y que nunca se sabe qué tipo de energía es, ni nadie las midió, ni nada. Bueno, es más de lo mismo. A mí me gusta llamar pseudomedicinas y no medicinas alternativas porque no son ni medicinas ni alternativas. Para ser medicinas deben poder curar, diagnosticar, pronosticar. Las pseudomedicinas no logran nada de eso y tampoco son alternativas porque la idea de alternativo nos da la idea de que podemos elegir una cosa o la otra cuando en realidad no es así. No podemos elegir medicina o un tratamiento que no está probado que funcione. Eso es parte de un fragmento de un poema hecho con música llamado Storm de Tim Minchin, se los recomiendo, es muy muy bueno. Él lo dice muy clarito, más claro imposible. Cuando algo funciona es parte de la medicina y cuando se demostró que no funciona o no se demostró que funcione es parte de las pseudomedicinas. Algunas de las falacias en la pseudomedicina son las que ya nombré antes. La falacia naturalista es muy muy conocida, de creer que algo porque sea natural es bueno, cuando tenemos cientos de ejemplos de cosas naturales que son malas, el cianuro, el veneno, de cobra, de escorpión, lo que sea. Apelar a la tradición también es muy común, decir que algo es bueno o funciona porque hace cientos o miles de años que se usa. La medicina tradicional china se viene usando hace miles de años, cientos de años, y sin embargo en China la expectativa de vida a principios del siglo XX era de 30 años, cuando en el resto del mundo era mucho más elevada. China actualmente tiene una expectativa de vida similar al resto del mundo, de 75 años, y empezó a subir cuando ellos empezaron a incorporar la medicina científica, la occidental, la nuestra. Así que no, es una falacia pensar que porque algo es tradicional es bueno o funciona. Otro, el famoso a mí me funciona, esto es muy muy escuchado en gente que defiende a la homeopatía, a cualquiera de las pseudomedicinas, pero no son más que casos anecdóticos cuando en realidad no sabemos si hubo un diagnóstico correcto, si no era la regresión natural de una enfermedad, si no había, por ejemplo, una regresión espontánea en casos de tumores, si hubo tratamientos previos y a lo mejor está reaccionando esa enfermedad a otros tratamientos y no al que cree la persona que le está haciendo efecto. El efecto placebo, del cual voy a hablar ahora, es interesantísimo, en medicina es fundamental comprenderlo.
El efecto placebo consta de dos partes. Una es la sustancia, el objeto de la intervención placebo, es algo que nosotros hacemos o le damos al cuerpo, que no tiene un efecto real fisiológico en el cuerpo, pero nosotros depositamos confianza en esa sustancia o en esa intervención, y esa confianza que depositamos hace que se produzca un efecto real, placebo, en el cual sentimos una mejoría subjetiva, pero no objetiva. Rápidamente, unos ejemplos. Si yo les doy una pastillita blanca, funciona menos que si le doy dos. Si les doy una pastilla grande, funciona más que si le doy una pequeña. Si les doy una de marca, funciona más que si le doy una sin marca. Si tiene color, por ejemplo, la pastillita celeste funciona mejor que la blanca, o la cápsula mejor que la blanca. Y fíjense abajo a la derecha, les dejo la pregunta: ¿qué creen que funciona mejor? ¿Dos pastillas con la misma droga, o mejor dicho, sin ninguna droga, pero una cara y una barata? ¿Cuál funciona mejor? Sí, es la cara. Está demostrado, todo esto está demostrado que es así. El verdadero propósito del método científico es asegurarnos de que la naturaleza no nos ha inducido erróneamente a creer que sabemos algo que en realidad no sabemos. El método científico es una forma de reaseguro ante todas estas falacias y estas dificultades que tenemos o fácilmente engañables que somos, ¿sí? Entonces, en la ciencia tenemos el método científico, pero en la vida real, en el ámbito de la vida misma, tenemos que valernos del pensamiento crítico. ¿Y qué es? Bueno, el pensamiento crítico sería separar, o mejor dicho, cuestionar, dudar, pero no de todo. O sea, no es un escepticismo radical que hace dudar de absolutamente todo, creyendo de que no se puede arribar a ninguna verdad, y ese escepticismo radical es hasta paralizante, sino más bien un escepticismo metodológico, como lo describe Bunge, el cual dice que tenemos que dudar de todo aquello que no tenga evidencia suficiente, ¿sí? Ante cualquier afirmación nosotros debemos pedir evidencias que soporten esa afirmación, y cuando las evidencias son suficientes tenemos que dejar de dudar, sino de aceptarlo como tal, como algo válido. De esta manera podemos separar lo que es el conocimiento basado en evidencia de las creencias, las costumbres, los dogmas, las anécdotas. El famoso "a mi vecina le funcionó", por ejemplo. Y en el ámbito de la vida misma, y sobre todo en la educación, se me ocurre a mí que una buena forma de acercarnos a incentivar esto es enseñando a detectar las falacias. Falacias hay cientos, hay listas interminables de falacias. Acá yo elegí solo algunas como para comentar rápidamente. Por ejemplo, tenemos falacias de tipo ataques. Por ejemplo, un ad hominem es una falacia en el cual se ataca a la persona que está emitiendo un argumento sin atacar el argumento en sí. El onus probandi, o la carga de la prueba, significa que quien afirma algo es el que tiene que aportar las pruebas. Muchas veces una falacia en este sentido es decir, bueno, Dios existe, y si vos decís que no existe tenés que probarlo. No, la carga de la prueba cae del lado de quien afirma algo. En este caso, quien afirma que Dios existe debe probarlo, no se prueban las negativas. Otro tipo de falacias son de confusión de causa y efecto. Esta que está señalada ahí con la flechita en el centro, cum hoc ergo propter hoc, quiere decir con esto luego a causa de esto. O sea, dos hechos se dan juntos, entonces nosotros pensamos que están relacionados, los relacionamos. Así como el cerebro era fenomenal buscando imágenes en las nubes, las pareidolias, cuando hay hechos aislados solemos atar cabos y creemos que están relacionados, o uno es causa de otro, y no siempre es así. Otro tipo de falacias son las deducciones defectuosas. La evidencia anecdótica, lo que decía yo del caso de la vecina que se curó,
Otra falacia conocida es la falacia del apostador, por ejemplo, en el cual si yo a ustedes les pregunto, tengo una moneda, la tiro 10 veces al aire y cae 10 veces cara. Si yo les pregunto, ¿qué es más probable? Que la próxima vez que la tire, la 11ª, salga cara o cruz. Si los apuro un poco, la mayoría va a decir que cruz, porque ya salieron 10 veces cara, pero en realidad cada tirada es independiente de la anterior y no es la respuesta correcta es que hay 50% de chance de que caiga cara o cruz. Bueno, somos malos detectando esas trampitas. Manipulación de contenidos, el sesgo de confirmación del cual les hablaba, en inglés le llaman cherry picking o agarrar cerezas guindas. Tenemos un set de datos, un montón de datos y nosotros agarramos solo aquellos que se acomodan a lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo desechamos, lo olvidamos. Falacias de apelación, apelar a la autoridad, es muy común eso, la falacia falacias de popular o tradición, porque es tradición, es bueno, ya como les había comentado, o porque la gente lo usa debe ser bueno, o porque tal persona o personaje lo dijo, eso debe ser bueno. No es así tampoco, ¿no? Acá son los mismos, apelar a la tradición, a la creencia popular. Otro tipo es apelar a las emociones, otro tipo de falacias. Es, por ejemplo, halagar a una persona para después, de esa manera, bajar un poco las defensas y tratar de colar algún argumento falaz. O apelar al miedo, si vos no crees en esto puede pasar tal cosa, o si no creemos en esto, puede tener consecuencias graves, es apelar a la consecuencia. Todo ese tipo de falacias puede ser enseñada y creo que es interesantísimo darle más tiempo, ¿no? En materia de educación. En medicina tenemos la medicina basada en evidencia. ¿Qué es eso? Simplemente tratamos de practicar intervenciones médicas que han demostrado ser útiles, tienen evidencia que las justifiquen. Y en política esto es raro y muy necesario, porque muchas veces el sentido común no es suficiente para llevar adelante políticas de alto impacto, políticas efectivas. Nosotros muchas veces podemos creer que algo es lo mejor que podemos hacer, llevar a cabo adelante una política que a nuestro juicio o a nuestro sentido común nos parece lo mejor, y sin embargo tal vez no es tal como lo pensábamos. Un ejemplo, una política educativa que se llevó adelante en Kenia es interesantísimo, porque se proponía mejorar el rendimiento escolar, la asistencia escolar en los niños en Kenia. Entonces se propusieron 3 intervenciones distintas. Uno era regalar guardapolvos y libros gratis a los niños, otro darles desayunos gratis. Se sabe que es un país muy pobre y dar alimento parecía la manera más importante, mejor, más efectiva. Y el tercer punto, la tercera intervención, era tratar las parasitosis intestinales de los niños. Lejos de todo pronóstico, se vio que la intervención más eficaz era justamente el tratamiento antiparasitario. Fue el que mejor rendimiento escolar logró y sobre todo a un costo mucho menor de intervención que regalar los guardapolvos o darles de comer. Entonces, el sentido común raramente nos hubiese dicho que eso sería lo más efectivo, pero hubo un estudio, se avaló y la evidencia nos dice que lo mejor que podíamos hacer en ese caso particular era tratarle los parásitos. Eso creo que nos tiene que abrir los ojos en cuanto a políticas educativas y políticas en general, debieran basarse un poco más en evidencia. Hace poco
tuve la oportunidad de disertar en un congreso de ciencia de medicina acá en Argentina, y cuando terminé de hablar, yo hablé sobre medicina y pseudomedicina, fue toda la disertación sobre esos temas, y cuando terminé se acercó un grupo de alumnos, eran estudiantes de medicina, a preguntarme qué podían hacer ellos o qué se podía hacer para combatir la pseudomedicinas, qué podían hacer ellos contra la pseudociencia, la pseudomedicina. Mi respuesta fue muy corta, era educar a nuestros niños. Soy un convencido de que el pensamiento crítico en los niños es fundamental a la hora de disminuir la incidencia de las pseudociencias en adultos. Cuando esos niños con pensamiento crítico sean grandes, no va a hacer falta decirles que la homeopatía es una farsa, se van a dar cuenta solos. Hace poco tiempo, este año creo que fue, se publicó un estudio de Matute, creo que es de Barcelona, en el que se sometió a experimentación una intervención educativa destinada a alterar la percepción de la realidad, de las relaciones causales. ¿Sí? Esto es, eso que yo mostraba, que nos cuesta diferenciar las causas o nos confundimos correlación con causalidad, ellos se propusieron no solo ver qué pasaba, sino que realizar una intervención para modificar eso. Agarraron una población, creo que eran 60 alumnos, los dividieron en dos grupos, uno control, donde no se le hizo nada de entrada, y otro experimental. A este grupo experimental le dijeron que unos científicos habían inventado un nuevo material con propiedades electromagnéticas, llenaron de palabras de estas que les digo, sacadas de contexto para que parezcan ciencia, pero eran bien pseudocientíficos, y le dijeron que ese nuevo material, estas barritas que ven ahí, iban a mejorar el rendimiento cognitivo de ellos, iban a mejorar el rendimiento en los test. Luego se les hizo un test donde tenían que resolver laberintos, marcar consonantes en una grilla de letras. Y después de eso, que terminaron, se les dijo que era mentira, que en realidad era parte de un experimento, que esas barritas no eran más que barritas de ferrite que no hacían absolutamente nada con su rendimiento. Y les empezaron a enseñar a detectar esas relaciones causales de manera fácil, directa. Por ejemplo, también se les enseñó cómo controlar un experimento. En el caso de ellos, a todos les habían dado las barritas y no hubo un control. El otro grupo control todavía ni estaba no estaba con ellos, ¿sí? En este grupo a todos se les hizo crear lo de la barrita, se les hizo hacer el test, y no habían quedado algunos sin agarrar la barrita como para comprobar si había diferencias entre unos y otros. Entonces se les enseñó eso. Por ejemplo, se les había enseñado que había un nuevo abono y que lo probaban en granjas, en lugares de zonas donde había mucha lluvia, y los rendimientos habían mejorado. Pero entonces se les enseñó que no había un control con granjas sin lluvia, por ejemplo, entonces no se sabía si habían mejorado por el abono o por la lluvia. Ese tipo de intervenciones simples, pero que calaron hondo en los chicos. Después se les juntó ese grupo experimental con el otro grupo control, que habían quedado sin estar en contacto con estas enseñanzas, y se les vuelve a hacer unas preguntas, un ejercicio donde tenían que detectar la relación causal X. Se vio que el grupo que había sido entrenado detectaba de manera significativamente
mejor que el otro grupo que no había tenido esa charla previa. Entonces, la educación, la información y la divulgación hace que el cerebro nuestro detecte mejor esas falacias y sea más difícil caer en ellas. El paper demuestra que una intervención como esta, que era simple, fácil, sencilla, fue efectiva. Esto voy a leer, es en palabras de los autores. Dicen, esta es la primera intervención educativa basada en evidencia que puede ser implementada fácilmente para reducir la ilusión de causalidad y muchos problemas asociados a ella, tales como la superstición y la creencia en pseudociencias. Esas palabras están en el mismo paper al final. Es importantísimo, fíjense que estamos dándoles a nuestros niños herramientas para desenvolverse de manera independiente en la vida, les estamos aportando elementos para evitar charlatanes, evitar embaucadores, hasta, si me meto nuevamente en la medicina, estamos dándole herramientas para que no arriesguen sus vidas gastando su vida en pseudomedicinas. Entender cómo cometemos los errores y aprender a evitarlos es fundamental. Richard Feynman decía, hay que tener la mente abierta, pero no tanto para que se te caiga el cerebro. Generalmente cuando hablo con gente variada, me suelen decir, vos sos mente cerrada, no das lugar a que... No, como dice Feynman, hay que tener la mente abierta, pero cuando yo pido... Lo mínimo que pido es evidencia. Si me vas a decir que algo es de tal manera, te pregunto por qué, te pido que me demuestres lo que decís. En medicina, nuevamente metiéndome en mi tema, las terapias no se juzgan por dónde vienen, sino por su efectividad. Si me demuestran que tal o cual tratamiento, por más alternativo que parezca, es efectivo, lo vamos a incorporar y va a pasar a ser parte de la medicina. ¿Cuál es el daño? Acá vamos a hablar del daño en general de las pseudociencias o de no implementar este pensamiento. Hay un daño económico, mucha gente pierde dinero en terapias que no funcionan, pierden dinero en horóscopos, en tarotistas, en videntes. Hay en Argentina, no sé si se da también acá en Perú, pero en Argentina mucha gente ha vendido todos sus bienes para poder llevar a sus niños a tratar con células madres a China, cuando eso no está demostrado para nada de que sea eficiente, ni seguro, ni mucho menos. Es peligroso incluso. Daños al entorno, extinciones de especies. Por ejemplo, en África se extinguió el rinoceronte de Java porque se lo cazaba, porque se pensaba que su cuerno era bueno para la potencia sexual, por ejemplo, no recuerdo bien. Hace poco José Carlos mostraba una información de acá de Perú, que se pescan o cazan, mejor dicho, delfines, y esos delfines a su vez se usan para cazar tiburones, para mandar las aletas de tiburón a China, porque se cree que el cartílago de aletas de tiburón es bueno para, vaya a saber qué. Entonces, hay daños reales en entornos. El tercer punto que muestro ahí es la permeabilidad de ideas extravagantes. Eso es fundamental. Abrir o creer en un disparate es abrir la puerta a cualquier otro disparate. Quien empieza a creer en algo de esto, es muy probable que después crea en otras cosas también tan o más delirantes que la primera. Presa fácil de discursos políticos. Los políticos están entrenados en embaucarnos con sus discursos. Si nosotros contamos con herramientas para detectar falacias, sobre todo en los discursos, vamos a estar mucho más preparados para no estar sujetos a eso, ¿no? Daño directo a la salud, en esa página que figura ahí pueden entrar y ver montones de ejemplos de distintas terapias y los daños que han causado, desde muerte de bebés hasta muertes de adultos.
Daño social, los movimientos antivacunas que basados en ideas ridículas y anticientíficas están provocando un daño social terrible. Epidemias que estaban desterradas están apareciendo nuevamente, como el sarampión en Estados Unidos, en Europa, cosa que no existía hace mucho tiempo. Costo de oportunidad, déjenme contarles un ejemplo. En medicina el tiempo es salud y demorar un tratamiento médico efectivo para probar una pseudomedicina es muchas veces bastante poco inteligente. El caso de Steve Jobs se supo, le detectaron un tumor en el páncreas que era operable en el momento que se lo detectaron y sin embargo él prefirió esperar y probar una dieta pseudocientífica. Esperó 10 meses, vio que no mejoró y cuando fue a tratarse realmente ya era tarde, ya conocemos el final. Carl Sagan decía que cada niño nace científico y el sistema termina anulando esa curiosidad científica. Yo no sé en qué punto pasa eso, pero recuerdo las clases que yo tenía en la primaria de ciencia y las recuerdo con enorme placer. La ciencia emociona y no podemos permitirnos el lujo de dejar apagar esa llama. Eso hay que mantenerlo vivo para que los niños continúen siendo curiosos y no apagarles eso. En mi país existe ese dicho creer o reventar. Yo cada vez que los escucho me aflora decirle que no es lo único creer o reventar. Podemos también dudar, cuestionar, investigar, razonar. Entonces, mi consejo final es que ustedes como profesores, como maestros, tienen el poder de enseñar a pensar a los niños y a pensar, no qué pensar. Eso es importantísimo, enseñen a dudar de todo, a dudar de las autoridades, a dudar de las fuentes, a dudar de las verdades reveladas o impuestas, a dudar de nuestras propias posturas. Eso, dudar de todo, pero de todo lo que no tenga, como les dije antes, dudar de todo aquello que no tenga evidencia suficiente. Enseñen a dudar, porque quien duda está pensando. Muchas gracias. Gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Lisandro Carnielli, que desde Argentina nos ha enviado esta ponencia y ya lo tenemos conectado vía Skype para en unos instantes hacerle un par de preguntas, saludarlo y que nos dé un poco sus comentarios sobre su ponencia y sobre lo que estamos haciendo, neurociencias aplicadas a la educación. Roberto, pregunta, de toda esta exposición muy rica que hizo Lisandro, me llamó mucho la atención esto de que desde el principio él dice, el cerebro nos engaña. Y la pregunta es, ¿por qué el cerebro nos engaña? Desde el nivel biológico y el nivel computacional, Roberto. Sí, bueno, hay que recordar algo muy importante, ¿no? Y es que justamente el cerebro... Sí, ¿no? Se acabó. Ahora sí. Sí. Hay que recordar algo muy importante, que justamente es que el cerebro no sirve para mostrarnos la realidad. El cerebro sirve justamente para permitir, como todos los órganos del cuerpo, para permitir la... Uy, se volvió a apagar. Sí, no ven dirección a ¿se puede? No, pero me la cambié ahorita. Sí, hola. Okay. Sí, como estaban comentando, ¿no? Justamente el rol del cerebro es nuestra supervivencia, que nosotros podamos, imagínate la gran cantidad de información que perciben nuestros sentidos. Tenemos que filtrar de alguna manera y no dar la información pertinente. En el caso de los seres humanos, esta es dependiente de la cultura. Yo creo que hay algo que es importante tomar en cuenta.
Muchos conocimientos tradicionales eran buenos en su época, eran buenos en su contexto. Hay que pensar que justamente antes de tener un conocimiento meteorológico, tal vez la mejor opción que se tenía era que había una persona echando agua de arriba y tratar de calcular esa periodicidad. Era un conocimiento válido en ese momento. Hoy en día obviamente no nos lo podríamos permitir. Es justamente eso lo importante de la ciencia, ¿no? Y estar al día, y es por eso que es tan importante estar siempre actualizándolos con los nuevos conocimientos. Gracias Roberto, muy amable. Ahora sí, apaguemos las luces para en pantalla proyectar la conexión en directo, en vivo, con el doctor Lisandro Carnelli, divulgador científico, creador, administrador del blog drg.com.ar. ¿Ya lo tenemos en pantalla? Ahí está la señal. Ahí está. Hola Lisandro, buenas tardes. Aquí son las 2:28 de la tarde de este día, sábado 30 de noviembre. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y compartir esto tan crucial que es. Ahora sí, te decía, Lisandro, gracias por estar con nosotros este sábado 30 de noviembre en la jornada internacional del primer Congreso Internacional de Neurociencias Aplicadas a la Educación, Neurón Perú 2013. Tu ponencia es vital, es importante, es crucial. Si no aprendemos a pensar de manera crítica y escéptica, estamos fritos, como tú dices, creer o reventar. Bienvenido, Lisandro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, a vos, José Carlos, específicamente. Es un enorme placer estar acá, así sea a la distancia, como dije. Y sí, lo veo como algo fundamental esto de pensar críticamente, porque como demostré o como traté de mostrar en la presentación, somos tan fácilmente engañables que tenemos que buscar alguna manera objetiva de separar lo que es cierto de lo que no lo es. Y yendo específicamente al tema de la educación, creo que es darle una herramienta fundamental a los alumnos, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Lisandro. Ahora, vamos con un par de preguntas, ya que estamos con los tiempos también ajustados. Gracias por tu comprensión, porque teníamos ya también preguntas y respuestas previamente respondidas. Todas esas 4 o 5 preguntas que me mandaste fueron también contundentes. Pero vamos entonces a un comentario sobre tu exposición. Tú dijiste desde el principio, el cerebro nos engaña y cierras cuando mencionas incluso Steve Jobs con una mente tan brillante no pudo superar la falacia que a veces, muchas de las falacias en que caemos, y él apeló a pseudociencias, así de sencillo, lo vamos a decir con sus letras bien claras, y eso le costó la vida. ¿Qué comentario tienes sobre eso? Primero, ser brillante en un ámbito no garantiza hacerlo en otro. Eso que me parece que es algo que lo olvidamos fácilmente, sobre todo con personas así famosas que nos deslumbran por algo, y tal vez el tipo Steve Jobs era un brillante en lo suyo, pero su soberbia tal vez lo hizo pensar que él podía saber más que sus médicos que lo estaban aconsejando de una manera muy sabia en ese sentido. Eso por un lado. Y no sé, yo creo que ese caso lo pongo para marcar eso, de que no podemos creer que nosotros manejamos la verdad absoluta, siendo de que nuestro cerebro nos está engañando de muchas maneras. En el caso ese específico, él tenía una creencia particular que, según leí en su biografía, él creía que su cuerpo era un templo, algo improfanable, y bueno, y fue esa creencia la que lo llevó a determinadas actitudes, a tomar ciertas conductas terapéuticas. Entonces, las creencias obviamente forman parte de nosotros, pero nos están condicionando. Entonces,
para saber separar de qué es algo efectivo, qué es algo cierto, qué es algo que funcione, de algo que no, tenemos que buscar elementos más objetivos que nuestras creencias, que nuestro propio cerebro. Exacto. Y sí, pues es cierto, el cerebro pareciera que no fue diseñado para pensar, sino para reaccionar al entorno. Exacto. Lisandro. Sí. Bien. Sí, hay múltiples ejemplos de toma de decisiones que se hacen de manera hasta inconsciente y en el cual el cerebro es específicamente bueno. Por ejemplo, si nosotros aprendemos a andar en bicicleta, cada vez que andemos en bicicleta no estamos conscientemente pensando en cómo hacer el equilibrio, cómo pedalear, es todo inconsciente, eso es una tarea automatizada y en el cerebro para eso es genial. Pero como demostré con ese ejemplo matemático básico, esa forma rápida de razonar nos hace cometer errores enormes. Exacto. Y citaste al final de tu exposición a Carl Sagan, cuando él dice, ojalá todos tuvieran un Vox Tools, una caja de herramientas para detectar falacias cognitivas y eso nos haría vivir mejor. Sí, él habla de que nacemos, los chicos nacen con una naturaleza de ser investigadores naturales, de cuestionar todo, de preguntar. Hay una edad de los niños en que preguntan el porqué de todo y progresivamente esa curiosidad se va acotando con nuestra educación, tal vez con la vida misma que nos lleve a no mantener ese fuego. Yo creo que ese es un punto fundamental que desde la educación debe tratar de mantenerse esa llama de curiosidad, de sabia curiosidad, podríamos decirlo. Gracias. Es fundamental. Gracias, Lisandro. Aquí el público está desde las 8 de la mañana con nosotros y de veras, con tu ponencia dirigida específicamente a los maestros, nos has hecho despertar y poner en atención nuestro enfoque para que sepamos que esto de las falacias cognitivas es una de muchas de las trampas que a veces nuestro cerebro nos pone a diario. Un fuerte aplauso, por favor, para Lisandro, que se acaba de conectar con nosotros desde Argentina. Estimado Lisandro, doctor G, tus palabras finales a tu exposición. Agradecerte nuevamente la invitación y espero que esta charla puedan volver a verla más tranquilos quienes están en educación y pensar a ver qué se puede hacer para poder fomentar esto del pensamiento crítico y no apagar esa duda de los niños. Otro consejo final es ese trabajo que mostré rápidamente de Matute, está libre, es gratuito en la red, así que después podemos pasar el link para que lo lean, que vean cómo con una intervención muy simple ellos lograron mejorar justamente esto. Gracias, Lisandro, muy amable, y esperamos tenerte en persona en marzo del 2014 para el segundo Congreso de Neurociencias Aplicadas a la Educación y podamos ya hacer incluso acá dinámicas en el auditorio, en el escenario, para ver que el cerebro nos engaña y nos engaña mucho más de lo que creemos a diario. Muchas gracias, sería un gusto. Gracias, hasta pronto. Saludos para todos. Lisandro. Hasta luego. Gracias. Muy amable. Roberto, por favor, tu comentario sobre esta parte final y ya para dar paso a Gregory Cajina con Rompe con tu zona de confort.